buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en este nuestro programa. Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buenos días, diácono Ignacio, y a toda la audiencia de Esto dice la Iglesia. Bueno, estamos en un domingo muy especial, enero, vacaciones, pero la Iglesia nos propone hoy hablar del séptimo domingo de la Palabra de Dios, lo que sería el tercer domingo de enero del tiempo ordinario. Y para eso vamos a hablar un poquito con un invitado de la animación bíblica de la pastoral. Así es, un gran amigo, está con nosotros hoy Carlos Daniel Ruiz. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿cómo está Ignacio, Andresa? Un gusto estar con ustedes esta mañana aquí para conversar sobre este tema del Domingo de la Palabra. Claro, Domingo de la Palabra que, por supuesto, ha sido instituido por el Papa Francisco ya hace 7 años, eso, Carlos. En 2019 fue. 2019. En octubre de 2019 que se instituye, dice, debido al pedido de la gente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos domingo que hablamos de una cosa o la otra, pero no tenemos un domingo específicamente para hablar de la palabra. Entonces, él instituye este domingo de la palabra y que comienza, que instituyó que sea el tercer domingo del tiempo ordinario. Entonces, aquí estamos en enero, creo que es 25 de enero. Sí, hoy, claro, hoy 25 de enero. Claro, sí, por exacto. supuesto. Hoy es el día del Domingo de la Palabra y el documento que instituye un poco este domingo, Aperuit Illis, ¿verdad, Daniel? Y esta celebración que nos instituye el Papa Francisco, ¿qué objetivo busca? ¿Por qué él instituye este domingo? Como decíamos, no había un domingo especial, pero sí hay un mes de la Biblia, por ejemplo, Sí, septiembre, sí. pero el Papa instituye en enero el domingo de la palabra. ¿Qué objetivo busca? Justamente tener un día donde podamos celebrar, meditar, porque hay que ver un poco el contexto. Esto lo instituye luego de terminado el tema de la solidaridad, que se habló, que se meditó. Entonces dice, a la pucha, el tema de la solidaridad está muy relacionado con el tema de la Sagrada Escritura. Entonces, tengamos un día donde nosotros vamos a meditar, vamos a ver, porque dentro del cristianismo hay algunas cositas que nos separan, pero hay algo que nos une y es la palabra. O sea, es ecuménico entonces. Es totalmente ecuménico. Y de hecho, ahora que León XIV estuvo visitando Turquía, entonces, insistió en ese tema, ver qué es lo que nos une. Y esto nos une más que otras cosas. A mí me parece tan interesante, Carlos, esta institución del Papa Francisco, ya que la Dei Verbum ya nos hablaba de que la Iglesia siempre ha venerado la Eucaristía, así como la palabra de Dios. O sea, ha venerado siempre la palabra de Dios como la Eucaristía, poniendo justamente, diríamos, en un mismo nivel. De hecho, por supuesto, nosotros sabemos que Cristo está presente en la Eucaristía, pero también Cristo es la palabra, ¿verdad? También. Entonces, la palabra misma. La palabra misma, ¿verdad? Sí. Me parece tan interesante esto, ¿verdad? Que se haya instituido este Día de la Palabra. Sí. Parecería que faltaba algo y bueno, el Papa instituyó eso, ¿verdad? Y bueno, nos ha dejado, ¿verdad? Este acontecimiento muy importante para la Iglesia, Carlos. De hecho, mencionaste algo muy importante, que es el tema de la relación Biblia y Eucaristía. De hecho, este documento, Aperuit Illis, habla mucho sobre el tema de los discípulos de Emmaús, y donde luego de la muerte de Jesús, estos discípulos que se alejan, y por el camino viene Jesús, se le aparece y ellos no le reconocen. ¿Y qué hace Jesús? Le va explicando lo que dicen tanto Moisés como los profetas. ¿Qué significaban los Moisés y los profetas? Era lo que le explicaba toda la Escritura.
Entonces ellos le dicen, fíjate en toda la escritura que tenemos nosotros. Esto es lo que iba a pasar con el Mesías. Bueno, ¿y qué pasa? Luego de explicarle la escritura del principio, él come con ellos. ¿Y qué es la misa? Nuestra misa es explicarnos la palabra, así como hizo Jesús con sus discípulos en el camino de Emaús, y la cena del Señor. O sea, que están muy, muy relacionados. Desde el principio se da esta relación. Donde le reconocen al partir el pan. Le reconocen al partir el pan. Así Y mismo. Ahí dicen, nos ardía el corazón. Ahí ¿verdad? está, había sido. Qué lindo eso, ¿verdad? Este pasaje realmente es un emblemático, diríamos, el pasaje de Emaús, porque esto que Andrés estaba diciendo nos ardía el corazón, ¿verdad? A mí siempre me encanta cuando escucho a alguien que predica, que habla de la palabra. Y te arde el corazón. Y te arde el corazón, realmente. Es tan importante esto, ¿verdad? Que, por supuesto, nosotros, otra vez como Iglesia Católica, le demos todo el valor, porque al final la palabra es de la Iglesia, Carlos. Así mismo es. Y de hecho, en el documento habla también de que esta predicación de la Iglesia es también como que Dios mismo nos habla a nosotros, es una parte de esta revelación en el que se está meditando, que se está hablando, se está acercando. De hecho, recordemos, ¿verdad?, que cómo se convirtió San Agustín, escuchándole a San Juan Crisóstomo. Exacto. Esta predicación que le ardió el corazón, le cambió su forma de pensar y de ver las cosas, y dijo, a la gran flauta. Aquello que yo estaba buscando está aquí. Por eso, sí. Hablabas, Daniel, justamente de Emaús, y vemos que el logo, o sea, este Domingo de la Palabra tiene un logo, sí, que se usa todos los años, ¿verdad? Y justamente es el camino a Emaús, pero con una singularidad que el Papa Francisco le puso, ¿verdad? Hay una mujer allí que es, ¿verdad? Bueno, se habla de que estaban caminando y se cree que es la esposa, ¿verdad?, la que va caminando con él, de Cleofás, ¿verdad? Y sí, también es importante ese aspecto, porque siempre se habla, se dice que la mujer que está un poco dejada de lado, pero esta imagen de la mujer que en camino a Emaús es muy importante. De hecho, cuando estaban los discípulos reunidos, ¿quién estaba con ellos? María. Cuando muere Jesús, ¿quién estaba al pie de la cruz? Las mujeres. Los apóstoles se fueron alejando por prudencia, para no decir por no morir. Entonces ahí estuvieron, y las mujeres estuvieron firmes en ese aspecto. Al pie de la cruz. Al pie de la cruz estuvieron ellas. Y que le siguieron desde Galilea, estuvieron con él mucho tiempo. Volviendo un poco a este pasaje emblemático de Emaús, ya que también el logo nos muestra esto, Carlos, tenemos tanta experiencia también pastoral, ¿verdad? Gente que ha perdido seres queridos, por ejemplo. A mí se me ha acercado un catequista, por ejemplo, recuerdo que perdió a su hija de 16 años y me dice, diácono, lo que me sostuvo en este tiempo es la palabra. Sí. ¿Qué fuerza tiene la palabra? Estuvimos hablando antes del carácter justamente performativo de la palabra, Carlos. Sí, ese carácter que de hecho está reconocido y desde el principio el tema de que la palabra de Dios no es que simplemente se escucha, sino que actúa, hace lo que dice. Entonces, ese tiempo de consuelo, si nos apoyamos en la palabra, por supuesto que vamos a quedar consolados, por supuesto que estaremos fuertes, porque esta palabra de Dios se cumple, hace lo que dice. Especialmente en la misa, ¿verdad? Que hasta hoy, cuando el sacerdote hace su oración, justamente cuando la Eucaristía nuevamente, ese pan se convierte en el cuerpo y ese vino se convierte en la sangre, ¿verdad? Se cumple nuevamente esta palabra. Se cumple Carlos, nuevamente. Se cumple esta palabra. Y también una cosa muy importante, en el documento también se menciona que el que desconoce la Escritura
desconoce a Cristo. Entonces, y ya San Efrén hablaba al respecto, decía esto. Y bueno, entonces conocer la Escritura que escuchamos en la misa, que escuchamos esta predicación, que el Papa Francisco también insiste mucho en que no sea pedante, sino que sea algo que llegue a la gente con palabras sencillas y nos ayude a descubrir a Dios. Esto, por supuesto, nos lleva a Él, nos lleva a descubrirle. Qué bueno, Carlos, que mencionaste esto, y también especialmente para aquellos quienes hacen la predicación, ¿verdad? Tanto obispos, sacerdotes, diáconos también, que hacen su predicación. Y tenemos, en nuestro país, tenemos muchísimos celebrantes de palabra, por ejemplo, ¿verdad? Que están llevando la palabra de Dios. Qué importante es esto que el Papa justamente enmarca, ¿verdad? Porque al final Jesucristo fue tan sencillo en su predicación, ¿verdad? Sí, y a veces queremos meter palabras medio difíciles y al final las personas se van sin comprender, porque acordémonos que también es un problema a nivel nacional de que no comprendemos a veces lo que leemos. Entonces alguien tiene que explicarnos, ¿verdad? Y sobre todo explicarnos las escrituras para poder entonces cumplir con este objetivo, ¿verdad? Que habla de promover el acercamiento, el conocer, el comprender, el interpretar un poco el mensaje original, ¿verdad? De a quién se dirigía, qué quería decirnos. Entonces, qué lindo este Domingo de la Palabra, ¿verdad? Así mismo es. Totalmente que nos acercamos, saboreamos, descubrimos la palabra y nos acercamos cada vez más a Cristo por este medio. Bueno, asimismo realmente es tan apasionante poder hablar de la palabra de Dios y todo lo que genera también en la gente, en todas las personas. ¿Qué experiencia vos, Andresa, podías contarnos también sobre este tema tan importante, verdad? No, yo pensaba justamente en este objetivo del acercamiento, que no solamente es conocer, estudiar desde la mente, desde la información, sino sobre todo de lo que decía acá justamente Daniel, de vivir esta palabra. Y me acordaba justamente de la Lectio Divina, que esta metodología es tan privilegiada y que nos acerca tanto, porque siempre al final está la contemplación-acción. O sea, ¿a qué me compromete? Siempre te interpela la palabra y te tiene que llevar a un cambio. Esa es un poco la experiencia que estamos vivenciando también cada viernes, por ejemplo, hacer la Lectio Divina del domingo siguiente. Y hoy especialmente sobre estas lecturas que nos propone justamente los textos bíblicos de la liturgia para el Domingo de la Palabra. Así es. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy, Domingo de la Palabra de Dios. Está con nosotros Carlos Daniel Ruiz. Él es miembro de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis de Asunción y también de la Coordinación Nacional de Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Carlos Daniel, Andrés estuvo hablando justamente de esta metodología tan importante que es la lectura orante. Saíti, pero oye, practica, Carlos, ¿qué hace falta? ¿Hace falta más promoción? Yo creo que hace falta más promoción. Mucho tiempo se insistió en los rezos, o sea, repetir fórmulas. Y nos acostumbramos mucho a la repetición de fórmulas y entonces cuando hacemos la lección, en principio nos cuesta. Hasta que descubrimos entonces va a ver que mucha gente les gusta. Entonces, como que la lección es algo que está, digamos, tiene pasos. Entonces, primero que dice la Escritura, y en este que dice la Escritura me recuerda mucho la recomendación de San Ignacio de Loyola, que decía, cuando leamos la Escritura, no leamos simplemente como si leyéramos algo, sino tratemos de imaginarnos que estamos ahí en medio, tratemos de escuchar los sonidos, oler el aroma, ver a la gente que lo rodea. Entonces, de esta manera, nos metemos en lo que era en aquel entonces. Entonces, ver luego el siguiente paso, qué es lo que dice, qué me dice,
meditamos y luego, como dice Andrés, entonces llega un momento en que dice, bueno, ante todo esto, ¿Qué voy a hacer? ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? No me puede dejar indiferente. La palabra de Dios no me puede dejar indiferente. Entonces, esto me lleva a ¿qué? Me lleva a un compromiso. A un compromiso, no digamos, la paz del mundo. No, ¿yo qué voy a hacer en mi vida? Ahora, acá. En el ambiente donde estoy. En tu cotidiano andar, ¿verdad? En cotidiano andar. Me gustó lo que dijiste de ubicarnos en el personaje, meternos dentro del texto, y aquí podemos decir también tomar conciencia, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?, de la presencia misma, y que vamos a estar conversando, o que estamos conversando con la palabra misma, con Jesucristo. Yo suelo decirle a los agentes pastorales, si vos hiciste la lección divina o te fuiste a la misa, podés ir a decirle a tu gente, me encontré un poco con Jesús, ¿verdad? Y algunos Así te van a mismo decir, ¿cómo es? ¿Algo extraordinario? No, en ese cotidiano andar donde a través de la palabra, detrás del texto, nos encontramos con la palabra misma. Qué lindo es eso, y cómo hace bien ese conocer, y cómo también transforma la vida de cada uno, ¿verdad? Sí, de hecho, es una metodología, digamos, adoptada por las diferentes, por la ABP. ¿Qué es ABP? La animación bíblica de la pastoral. O sea, pasamos de la, podríamos decir, la pastoral bíblica, donde era algo así como un vertical, pasamos a la animación bíblica, la pastoral, de donde todas las pastorales tienen que estar animados por la Biblia. Y bueno, de hecho, inclusive, Carlos, Daniel, ahora se habla ya de la animación bíblica de toda la iglesia, no Así solamente mismo. de la pastoral, porque al final la fuente de todas nuestras actividades pastorales tiene que ser la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, y bueno, que nos da justamente esa fuerza y la iluminación también, ¿verdad? Porque es tan importante esto, que seamos realmente iluminados por la palabra de Dios, y que toda... Me gusta mucho la forma que Benedicto XVI había dicho en Brasil cuando vino, en Aparecida, cuando él dice, toda nuestra vida tiene que estar asentada sobre la roca de la palabra de Dios. Imagínate que lo fuerte que es, decir, no pongamos en boca de los apóstoles o boca de Jesús cosas que no dijeron. Eso. Y estar atentos a lo que dijeron realmente, porque muchas veces escuchamos predicaciones, o a veces con toda buena intención dentro del grupo de catequistas, a veces escuchamos, pero dicen luego a veces barbaridades. Entonces, es para estar atentos y leerlo con tranquilidad, meditar al respecto. De hecho, yo estoy muy contento con que las diferentes diócesis, tenemos la ABP diocesanas, donde tenemos escuelas bíblicas que nos ayudan a estudiar, profundizar. En Ciudad del Este, San Lorenzo, Santaní, Villarrica, espectacular. Entonces, ¿qué hacemos? Le estamos acercando a la gente la palabra de Dios, la forma de estudiar, de acercarnos, una metodología para llegar hasta él. Aquí en Asunción, nosotros estamos trabajando con el tema de la formación de la ABP parroquial. Ah, qué lindo. Sí. Todavía somos pocos, pero así nomás lo que se comienza. Claro. Y yo creo que va a ir por buen camino. ¿Qué sería la ABP, ABP parroquial? Entonces, así como tenemos la ABP diocesanas, en donde tenemos escuelas bíblicas, entonces la ABP parroquial sería aquel grupo donde están de diferentes movimientos, y entonces el catequista de la parroquia con el miembro de los franciscanos ayudan a la gente a rezar y a encontrarse con Dios en la parroquia. Ellos serían los que animan dentro de la parroquia ese aspecto.
Qué lindo. ¿Y también tendrían cursos bíblicos, Daniel? Sí, tenemos encuentros de formación de esta gente, pero orientado a que llega, o sea, son 2 años que estamos haciendo, que de tal manera que el tercer año ya comiencen ellos también a formar a los propios parroquianos. Qué lindo, permear en las bases. Exactamente. Sí. Bueno, han pasado 7 años justamente de este documento. Bueno, 7 años para la iglesia no es nada, ¿verdad? 2000 años. Sí. ¿Cómo ha ido permeando justamente esto del Día de la Palabra, Carlos Daniel, en nuestro país especialmente, ¿verdad? Bueno, nosotros nos coincide con que es enero, entonces hay que reconocer que hay parroquias en las que en enero el párroco no está. Entonces, sí, también tiene que tener vacaciones, pobre. Claro. Y donde hay ABP, el Día de la Palabra se mueve. Se hace la intronización, se forman a la gente, se hace cosas. Pero nos falta. Nos falta. Bueno, así comenzaban las cosas. Imagínate vos que ahora Benedicto, León XIV, quita un documento de que se va a Turquía y habla sobre el credo 1700 años después. Entonces, si habla todavía de 1700 años, 7 años no es nada. Estamos comenzando. Pero estamos haciendo para mover, ¿verdad? Exactamente. O sea, las escuelas bíblicas, los biblistas, tenemos muchos biblistas también en Paraguay. Ya antes no teníamos, hay algunos incluso que están haciendo su doctorado en las universidades en Roma, por ejemplo el padre Rodrigo, ¿verdad? Hay también otros padres que están haciendo su doctorado en Biblia. Entonces, hay como más personas que se acercan, vos mismo estás estudiando teología bíblica, o sea, hay acciones, yo creo, pero nos falta apuntalar un poco más. Sí. Y me gustó lo que dijiste, en las bases. Sí, en las bases, ahí está el secreto. Pepe Laña, todo lo que viene de arriba nomás, no, es que se acepta mucho. Pero hay muchas entronizaciones. Por ejemplo, nuestras capillas están preparando entronización de la palabra con danza, así como el mes de la Biblia en septiembre, en enero parece que toda esa experiencia ya se trae, ya se preparan para hacer su entronización de la palabra. Hay gusto, porque con música es bastante dinámico, alegre. Creo que la gente va tomando también eso. De a poco. Es muy importante, de a poco, ¿verdad? De a poco. Así como el día de Corpus Christi todo el mundo hace la alfombra de flores. Y su característica de este domingo es la entronización. Sí, y imagínate vos, ¿cuánto tiempo llevó para que la gente haga la alfombra y todo eso de Corpus Christi? Es una catequesis de siglos. Qué lindo, qué lindo. Justamente Benedicto XVI en la Verbum Domini habla justamente de esta experiencia, ¿verdad?, de la veneración que tiene la Iglesia, tanto de la palabra como la Eucaristía, pero cuando habla de la palabra dice de una manera diferente, ¿verdad? Y bueno, esa manera diferente justamente es la entronización y por supuesto el estudio y la profundización en la palabra de Dios. Pero la animación bíblica también, Daniel, hace congresos. Sí, de hecho, en enero también hay una formación nacional. Exacto. Donde nos encontramos los miembros y estamos todos ahí reunidos, donde hay temas que se profundizan y como estamos todos juntos nos conocemos, nos ayudamos, dame tu WhatsApp, yo te paso materiales, ¿qué están haciendo? Entonces, juntos estamos avanzando. Y también congresos que se hicieron hacia septiembre, también el Congreso Nacional se hizo el año pasado en Ciudad del Este. Exacto. Y entonces también ayuda a que la gente esté animada, digamos. Tal vez una tareita para la animación bíblica podría ser que trabajen un poco también en dar este Domingo de la Palabra con algún folleto, porque los folletos para la Biblia en septiembre tal vez se puede comprometer a la animación bíblica nacional que prepare algún documento para el Domingo de la Palabra también. Sí, algo de alguna manera, por lo menos mimeografiar o algo así,
hago un evangelio y repartirlo entre la gente, eso podría ser, algunas parroquias. Las redes sociales. Sí, podría hacerse. Un medio. Sí. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Carlos Daniel, ¿qué mensaje querés darle a toda nuestra gente que nos escucha? Talá, gente llenando, Carlos Daniel. El mensaje principal es que aprovechemos este día para profundizar y acercarnos a la palabra de Dios, que allí Dios mismo nos habla y se nos revela. No tengamos miedo. Eso es lo principal, acercarnos a Él. Y sobre todo yo creo también un mensaje para todas las comunidades, que bueno, tenemos todo el día en las familias, también se puede hacer la entronización de la palabra y sobre todo acercarnos un poco más para conocerla a través de la metodología de la Lección Divina, ¿verdad, Daniel? Sí, así mismo es. Una metodología muy buena, aprobada y que tiene resultados muy positivos. Muy bien, y nosotros nos despedimos de todos ustedes pidiéndole al Señor, como dice nuestra carta apostólica, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y volvemos el próximo domingo. Hasta entonces. Hasta entonces.